¿Se han puesto a pensar alguna vez que un terremoto devastador, uno de esos que nos remecen el alma, podría ser la llave para descubrir el secreto más cálido de nuestra propia gente? Que un desastre capaz de botar edificios, podría en realidad levantar algo mucho más importante, la confianza que nos tenemos los unos a los otros. Hoy, les quiero contar una historia real, una que te llega hasta los huesos. La historia de una periodista gringa que llegó a Chile cargada de prejuicios, esperando el caos, y que se encontró de frentón con una lección de humanidad que le cambió la vida para siempre. Esto no es solo la crónica de una catástrofe. Es un relato sobre el espíritu que nos une, sobre esa chilenidad que a veces olvidamos que tenemos. ¿Están listos? Acompáñenme a explorar esta prueba de fuego para el alma de un país. Chile, terremoto, Sudamérica. ¿Qué imagen se les viene a la cabeza con esas tres palabras? Quizás un país al fin del mundo, siempre al borde del colapso. Caras de pánico en las noticias. O la prueba definitiva de que en la desesperación, sálvese quien pueda. Pero, ¿y si les dijera que entre medio de esas ideas se esconde un código, una clave para entender una forma de civilización casi olvidada en el mundo moderno? Una fuerza increíble que llamamos solidaridad. ¿Cómo es posible que una catástrofe natural, de esas que lo destruyen todo, termine reflejando lo más profundo y noble de una sociedad? ¿Por qué, entre los escombros y el polvo, pueden florecer los gestos más generosos? Y más increíble aún, que llevó a una periodista experimentada, cínica, a escribir el artículo más honesto de su vida después de un terremoto, arriesgando toda su carrera por contar la verdad que vio con sus propios ojos. Lo que vamos a desentrañar hoy no es solo el relato de un megaterremoto. Es una historia de transformación, de cómo se pueden caer los prejuicios más duros. Es el eco de un espíritu antiguo que resuena con una fuerza increíble en nuestros días. Una historia que hizo que el mundo entero volviera a mirar a este rincón del planeta, pero con otros ojos. Chile no debe ser muy distinto a otros países del tercer mundo, ¿o no? Apenas tiemble fuerte, de seguro esta gente se va a poner a saquear todo. Este país es solo una versión más larga y angosta de los mismos problemas de siempre. Sarah Wilson, corresponsal de la BBC en Australia, garabateó esa frase en su libreta con una letra apurada, casi enojada. Una sonrisita cínica, de esas que da la costumbre, se dibujó en su cara. Afuera, el cielo de Santiago se veía extrañamente quieto, de un azul profundo y sin nubes, pero en el aire flotaba esa calma densa, esa calma chica, que a veces precede a los grandes remesones. La habían mandado a Santiago hacía apenas un mes. Antes de eso, pasó 3 años enteros en Beijing, y para ella, este traslado no fue un ascenso, sino más bien un exilio encubierto. En su mente, Chile era una versión reducida y menos interesante de los lugares que ya había cubierto. El mismo idioma español que había escuchado en otros desastres, las mismas costumbres que creía entender, y probablemente, los mismos vicios profundamente arraigados en la naturaleza humana cuando se la pone a prueba. Esta vez, un silencio expectante cubría el país. Los sismólogos hablaban de un silencio sísmico preocupante en la zona centro-sur. Para Sarah, esto no era solo la amenaza de una catástrofe, era la oportunidad perfecta para confirmar su visión del mundo. Otro gran titular a la vista, pensó. Su mente voló a coberturas anteriores. Recordaba con una claridad que le helaba la sangre las imágenes de un huracán en Centroamérica, donde vio turbas saqueando supermercados como si fueran buitres. Tenía grabada a fuego la inundación de 2021 en Henan, China. En medio de una ciudad ahogada en agua turbia, vio con sus propios ojos como un hombre, desesperado por una caja de fideos instantáneos, empujaba con violencia a un anciano que también luchaba por sobrevivir. El agua sucia se tragó los gritos de auxilio del viejo en un segundo. Esa imagen se convirtió en el fotograma que definía su opinión sobre la humanidad en situaciones límite. Esta vez seguro que consigo tomas aún más brutales, calculó en silencio mientras revisaba su equipo fotográfico. Las noticias de desastres eran la mercancía más cotizada en los medios. Caos, conflicto, el lado oscuro de la gente, eso era lo que la audiencia, según sus jefes, realmente quería ver. Su celular vibró. Era un mensaje de Jack, su editor en Londres. ¿Lista, Sarah? Necesitamos las primeras imágenes del desastre.
Recuerda, quiero impacto, quiero caos, la cruda realidad del ser humano. Tranquilo, respondió ella, llena de confianza. Conozco de sobra cómo reacciona esta gente ante una catástrofe. Era el 24 de septiembre de 2024, las 3 de la tarde. Y entonces, la tierra rugió. No fue un temblor, fue un latigazo. Sara estaba en su departamento en Providencia, con una vista privilegiada al Costanera Center. El mundo se convirtió en un estruendo ensordecedor y un movimiento violento, imposible de describir. Los edificios no se mecían, crujían como si un gigante los estuviera retorciendo. El suelo se movía en olas. De inmediato, se metió bajo el marco de una puerta, su corazón latiendo a 1000 por hora, una mezcla de terror profesional y pánico real. Afuera, el sonido de vidrios rompiéndose y alarmas de autos creaba una sinfonía del apocalipsis. Duró una eternidad, casi 2 minutos que parecieron 2 horas. Cuando paró, un silencio espeso, lleno de polvo, lo cubrió todo. El megaterremoto, grado 8.8, con epicentro cerca de Concepción, acababa de sacudir el país. En cuanto pudo, Sara agarró su cámara y salió a la calle. Su primera transmisión en vivo la hizo desde una esquina cerca de su edificio, con el Costanera Center de fondo, imponente y, por suerte, intacto. El viento levantaba nubes de polvo. Les habla Sarah Wilson, en vivo desde el centro de Santiago de Chile, comenzó, su voz tratando de sonar firme. Un terremoto masivo acaba de golpear al país. La gente está en las calles, el pánico es evidente. Giró la cámara astutamente para enfocar una pequeña grieta en la vereda, haciéndola parecer una zanja profunda. Como pueden ver, la infraestructura ha sufrido daños severos. En ese momento, un caballero mayor, un tata con cara de preocupado, se le acercó caminando con dificultad entre los escombros menores. Le gritó con un acento chileno marcadísimo: «Oiga, mijita. Sálgase de ahí, po. Esa pandereta quedó mala, con la réplica se le puede venir encima». La cámara de Sara se giró hacia él al instante. Pero su narración fue otra: la gente local ya está perdiendo el control. Este señor, en un estado de alta agitación, intenta comunicarme algo. El tata solo quería protegerla, pero en el relato de Sara, su genuina preocupación se transformó en una prueba del caos y el descontrol. Incluso pensó para sus adentros: quizás en un segundo más este viejo desesperado rompe la vitrina de la tienda de al lado. A las 8 de la noche, las noticias confirmaron lo peor. Concepción y las zonas costeras aledañas estaban devastadas. Sara, alojada en un hotel que milagrosamente seguía en pie, veía las imágenes en la televisión con una mezcla de horror y excitación profesional. «Dios mío», exclamó con un tono exagerado para una conexión por vídeo. «Esto es el infierno en la tierra. Nunca había visto una destrucción así. La ciudad parece haber sido masticada por la tierra. El terremoto había sido tan fuerte que había cambiado la geografía». Pero la verdadera, gran noticia, la que hizo que a Sara se le disparara la adrenalina, llegó a las 3 de la madrugada. Un cerro, desestabilizado por el sismo anterior, se había venido abajo en una quebrada cerca de un pueblo rural en las afueras de Concepción, formando un taco de tierra y rocas que contenía el agua de un estero. Con las continuas réplicas, esa represa natural finalmente colapsó. Millones de litros de agua, lodo, árboles y rocas se precipitaron como una bestia prehistórica liberada de sus cadenas, arrasando con el pequeño pueblo que había abajo. Un aluvión. El gran titular: Sara saltó de la cama. Esto era lo que buscaba. El drama en su máxima expresión. Llamó de inmediato al camarógrafo local con el que trabajaba. Su voz era fría, no admitía discusión. «Ándate al pueblo ahora mismo. Quiero las primeras imágenes». «Jefa, salir ahora es un suicidio», la voz del camarógrafo apenas se oía por el ruido de fondo y la mala señal. «Las carreteras están cortadas, no se puede llegar». «Ese es el punto», respondió Sara, implacable. «Mientras más grande el desastre, más vale la noticia. No te olvides de tu contrato». Pero pronto descubrió que había subestimado la catástrofe y sobreestimado el poder del dinero. Nadie, ni un solo chofer o periodista local, estaba dispuesto a arriesgar el pellejo con las réplicas constantes y las rutas destruidas.
Concepción era una isla, aislada por la furia de la naturaleza. Un montón de cobardes, masculló furiosa, pero no podía hacer más que esperar, mirando con frustración las noticias. Ustedes pueden imaginar lo que sentía, ¿verdad? Por un lado, un miedo genuino al poder destructivo de la Tierra. Pero por otro, esa bestia llamada ambición profesional rugía en su interior, ansiosa por ver el espectáculo del desorden y la miseria humana que esperaba encontrar. Al amanecer del 25 de septiembre, la Tierra dejó de temblar con tanta frecuencia. La isla, maltratada durante toda la noche, recibió los primeros rayos de sol. Sara fue de las primeras en salir. Quería adelantarse a todos los medios, capturar esas imágenes impactantes que, según ella, revelarían el lado más oscuro del alma chilena. El panorama era, tal como esperaba, un completo desastre. Árboles caídos bloqueaban las calles, trozos de letreros y planchas de metal estaban esparcidos por todas partes. Algunas zonas bajas todavía estaban inundadas con un agua turbia y maloliente. Pero algo era extraño. Ya había mucha gente en las calles. Y no andaban buscando qué robar. Estaban limpiando. Tan temprano, pensó Sara, sorprendida. En su experiencia, la limpieza empezaba días después, organizada a duras penas por el gobierno. Esta gente, claramente, estaba actuando por su cuenta. Siguió avanzando y, de pronto, vio su oportunidad. La vitrina de un almacén de barrio, de esos de toda la vida, estaba hecha trizas. Los productos se habían desparramado por la vereda. Aquí es, su corazón se aceleró mientras preparaba la cámara. Su instinto le decía que pronto llegarían los aprovechadores. Una tienda reventada era el escenario perfecto para documentar la codicia humana. Estaba lista para grabar el lado feo de los chilenos, el ángulo perfecto para su reportaje. Sin embargo, esperó media hora, y lo que vio la dejó completamente perpleja. El primero en llegar fue el dueño, un caballero de edad en una bicicleta destartalada. Pero justo detrás de él aparecieron varios vecinos. No traían bolsas para llevarse cosas, traían tablas, clavos, escobas y martillos. Vecino, usted descanse un poquito. Nosotros le ayudamos a levantar el boliche, no se preocupe, dijo un hombre joven que parecía maestro chasquilla. No, como se les ocurre, yo puedo solo. Muchas gracias, de verdad, respondió el dueño, con la voz quebrada por la emoción. ¿Qué se va a preocupar, po? Sí, pa, eso estamos los vecinos. En las malas hay que apañarse, es la ley del chileno, contestó una señora, y sin más, agarró una escoba y empezó a barrer los vidrios rotos del suelo. Lo que dejó a Sara aún más boquiabierta fue que, de a poco, otros transeúntes se detenían. No para mirar, y mucho menos para llevarse algo. Se unían en silencio a la limpieza. Uno pasaba herramientas, otro enderezaba una estantería caída. Incluso una abuelita que pasaba en bicicleta se devolvió a su casa para traer un termo con café caliente y marraquetas. Esto no está bien, murmuró Sara a su cámara. Su guión se había ido a las pailas desde el principio. No se dio por vencida. Se dirigió a una zona más afectada, una feria libre. El desastre ahí era peor. Decenas de puestos estaban volcados, un revoltijo de frutas, verduras y pescados mezclados con el barro. Ahora sí que sí, pensó. Esto no lo van a limpiar, se lo van a llevar porque se va a echar a perder. Reajustó su cámara, como un cazador obstinado esperando a su presa. Pero la escena que vino a continuación, una vez más, demolió sus expectativas. Un grupo de personas, la mayoría feriantes y vecinos, empezaron a ordenar el caos por su propia cuenta. No se guardaban las frutas y verduras que aún servían. Las separaban con cuidado y las agrupaban según el puesto al que creían que pertenecían. Alguien incluso encontró un plumón y cartones y empezó a escribir el nombre del casero al lado de los productos recuperados. Señora, ¿estas paltas son suyas?, preguntó un cabro con uniforme de liceo, sosteniendo unas paltas cubiertas de barro. No, mijito. Esas parecen del puesto de don Carlos, el que se pone en la esquina, respondió una mujer que vendía pescado. Ya, bacán. Se las voy a dejar allá entonces, dijo el muchacho,
y caminó con cuidado hasta el otro extremo de la feria para dejar las paltas en el lugar correcto. Observando a esta gente trabajando en el barro, escuchando sus conversaciones simples y directas, Sara sintió una confusión que nunca antes había experimentado. Esto no se parecía en nada al drama que ella esperaba. Lo que su cámara captaba no era codicia, sino un sentido del orden casi obsesivo, un espíritu de equipo que no lograba comprender. A mediodía, el teléfono sonó como un despertador odioso. Sara. ¿Dónde están las imágenes del desastre? ¿Los saqueos? ¿Las peleas? ¿Grabaste algo de eso? La voz de Jack, su editor, estaba cargada de impaciencia. Sara tartamudeó. Estoy en eso. Apúrate. La CNN ya está mostrando imágenes de olas gigantes en la costa de Valparaíso. Nuestro reportaje no se puede quedar atrás. La audiencia no quiere ver historias de superación personal. Al cortar, Sara sintió una frustración inmensa. Tomó una decisión, iría a Concepción, al epicentro del desastre y del aluvión. Allá hubo muertos, allá se perdieron casas. Allá, sin duda, encontraría las escenas más dramáticas que buscaba. Pagó una fortuna por arrendar una camioneta 4x4 que parecía robusta y se lanzó por la Ruta 5, destrozada y llena de desvíos, hacia el punto caliente de la noticia. El viaje mismo fue un golpe constante a su visión preconcebida. En varios tramos donde la carretera estaba cortada, había civiles con chalecos reflectantes dirigiendo el tráfico por su cuenta, organizando el paso de los vehículos. Y en algunos puntos de descanso improvisados, vio algo aún más sorprendente. Montones de autos particulares detenidos en la berma, con las maleteras abiertas, repletas de botellas de agua, pan y fideos. Los dueños de los autos estaban parados al lado, repartiendo gratuitamente a los vehículos de emergencia y a la gente que había quedado atrapada. Disculpe, ¿qué hace esa gente?, le preguntó al chofer. Están ayudando, haciendo una obra de bien, respondió el conductor con un acento cerrado y un tono de obviedad. Si la cosa está mala, hay que puro apañarse entre todos. ¿Y no les da miedo que alguien se aproveche y se lleve más de la cuenta?, insistió Sara. Para ella, esa pregunta era fundamental. El chofer la miró por el espejo retrovisor con cara de estar viendo a un marciano. Le respondió con otra pregunta, ¿y que alguien haría esa maldad? ¿En un momento así? ¿Quién va a ser tan miserable? Somos todos chilenos, Somos todos chilenos. Sara repitió esa frase en voz baja. En algún rincón duro y cínico de su corazón, algo pareció trizarse. Cuando la camioneta por fin llegó al pueblo arrasado por el aluvión, Sara vio la escena más impactante de su vida. El torrente de lodo y escombros se había tragado gran parte del caserío. Era un mar de barro, con restos de casas y techos asomando como lápidas. El aire olía a tierra mojada y a desesperación. Pero lo que la dejó sin aliento no fue la destrucción, sino la cantidad de gente que había sobre ella. Cientos, quizás miles de voluntarios habían llegado de todas partes de Chile. Con botas de agua, palas, chuzos, o simplemente con sus manos, se metían en el barro hasta las rodillas, excavando sin descanso, buscando cualquier señal de vida o ayudando a los damnificados a rescatar aunque fuera un objeto, un recuerdo. Nadie los organizaba, nadie les daba órdenes, no llevaban uniformes. Lo único que tenían en común era la expresión de urgencia y determinación en sus rostros. Era un ejército invisible, un ejército unido por la pura buena voluntad y el compañerismo. Sara empezó a grabar y se acercó a un joven cuya camioneta estaba llena de provisiones, agua, fideos, medicamentos, incluso tarros de leche para guaguas. ¿Eres del gobierno?, le preguntó en su español aprendido. El joven negó con la cabeza. No, vine por mi cuenta desde Santiago. Vi las noticias y junté lo que pude. En algo hay que ayudar. Pero de Santiago son como 5 horas de viaje, dijo Sara, incrédula. Más o menos. Manejé toda la noche, respondió él. Hizo una pausa para secarse el sudor mezclado con barro. Yo trabajo en informática. Hoy tenía que entregar un proyecto súper importante, pero anoche, viendo las noticias, no pude dormir. El proyecto puede esperar, la plata se recupera. Pero la gente,
si se muere, ya no vuelve. ¿O no es lógico? Esa simple pregunta fue como un puñetazo directo al muro de cinismo que Sara había construido a su alrededor, y lo hizo tambalearse con violencia. A mediodía, ocurrió algo aún más increíble. Varios camiones pequeños llegaron a la zona del desastre, cargados con ollas gigantes de comida caliente. Eran los dueños de algunas picadas y restaurantes cercanos. Habían cerrado sus locales y usado todos sus ingredientes para cocinar para los voluntarios y damnificados. Ya, chiquillos, a comer algo reponer fuerzas, que la pega es larga, gritaba una señora con un delantal, sirviendo platos humeantes. Porotos con riendas, cazuela caliente, sopaipillas pasadas. Comida que normalmente vendían, ahora la regalaban a todos. Sara se fijó en que la gente que hacía la fila para recibir comida lo hacía con un orden impresionante. Nadie se colaba, nadie pedía doble porción. Incluso escuchó a algunos decir en voz baja, yo ya comí, este plato que se lo den a alguien que lo necesite más. Al atardecer, en un albergue improvisado en una escuela, Sara presenció la escena que jamás olvidaría. Una niñita de unos 5 años, abrazada a un oso de peluche empapado en barro, miraba a la nada con los ojos llenos de miedo. Sus papás estaban desaparecidos, y una voluntaria la cuidaba. En ese momento, una abuelita, también damnificada y cubierta de barro, se le acercó tambaleándose. De su bolso de tela, también sucio, sacó con un cuidado infinito una muñeca nueva, impecable, que no encajaba para nada con el entorno. Tome, mijita, le dijo la abuela con la voz ronca pero llena de ternura. Que la acompañe y no esté tan solita. La niñita, tímida, tomó la muñeca y, por primera vez desde la tragedia, una pequeña sonrisa se dibujó en su carita. Señora, ¿esa muñeca era suya?, le preguntó en voz baja una voluntaria a la abuela. La abuela negó con la cabeza, mirando hacia las ruinas a lo lejos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era mi nieta. Pero ella ya está grande. Vi a esta chiquitita y me acordé de mi nieta cuando era así. Más tarde, Sara se enteró de que la casa de esa abuela había sido completamente destruida. La muñeca nueva era el regalo de cumpleaños para su nieta, y fue una de las pocas cosas que logró rescatar desesperadamente de entre los escombros. Era casi todo lo que le quedaba en el mundo. Viendo esa escena, Sara no pudo más. Se dio la vuelta, y por primera vez, las lágrimas le empañaron el lente de la cámara. Cayó la noche, pero las labores de rescate no pararon. Sara vio a cientos de personas encender las linternas de sus celulares o ponerse luces frontales. Los puntos de luz, en medio de la oscuridad y las ruinas, formaban ríos de estrellas que seguían buscando cualquier rastro de vida. Ya es muy tarde, mejor seguimos mañana, sugirió alguien. No, respondió un bombero con la voz destrozada por el cansancio pero con una firmeza de acero. Las primeras 72 horas son de oro. Cada minuto cuenta. Capaz que haya un tata o una mamita esperando en algún rincón. No podemos rendirnos. Y justo en ese momento, a lo lejos, se escuchó un grito de alegría que se convirtió en un aplauso cerrado. Encontramos a uno vivo. Cuando lograron sacar de entre los fierros retorcidos y el cemento a un hombre que llevaba más de 20 horas atrapado, todo el lugar estalló en aplausos y vítores. Todos estaban exhaustos, cubiertos de barro de pies a cabeza, pero en ese instante, sus caras se iluminaron con la sonrisa más pura y feliz del mundo. La cámara de Sara lo grabó todo, pero ella sabía que el frío lente jamás podría capturar la energía increíble de ese momento. Esa conexión entre la gente que iba más allá de la sangre, esa bondad sin esperar nada a cambio, esa llama de esperanza que encendían juntos en medio de la más profunda oscuridad. Muy tarde en la noche, de vuelta en un puesto de mando improvisado, empezó a revisar el material del día. Mirando en la pantalla esos rostros anónimos, curtidos pero resilientes, esos momentos desgarradores y a la vez hermosos, se sumió en una reflexión profunda. Ninguna de esas imágenes encajaba en el guión de Gran Desastre que la BBC esperaba. No había saqueos, no había disturbios, no había peleas por comida. Solo había ayuda mutua, un orden conmovedor y una decencia que no sabía cómo nombrar. Su teléfono satelital sonó. Era Jack. Sara,
¿Tienes lista la portada de mañana? Escúchame, no me importa cómo, pero necesito lágrimas, sangre. ¿Entendido? Sara respiró hondo y, con una calma que ni ella misma se reconoció, le dijo, Jack, creo que tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? No tengo tiempo para tus dramas. Hablar de la verdadera noticia. Y empezó a describirle a su jefe, al otro lado del mundo, todo lo que había visto, oído y sentido ese día. Desde los vecinos del almacén de barrio, pasando por los feriantes, los voluntarios de la carretera, hasta la abuela que regaló la muñeca en medio de las ruinas. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente, Jack habló, con un tono de incredulidad. Sara, ¿estás segura de que quieres reportear eso? Te lo repito, la audiencia quiere ver catástrofes, no cuentos de hadas. Estás usando el horario estelar para pasar un comercial de caridad. Pero esta es la verdad, la voz de Sara era suave, pero cargada de una convicción inquebrantable. Jack, te equivocas. La dignidad y la civilización que los chilenos han demostrado en esta catástrofe son mucho más impactantes y tienen mucho más valor periodístico que cualquier imagen de un cerro derrumbándose. Como quieras, suspiró el editor, quizás convencido, quizás simplemente resignado. Tú eres la periodista en terreno. Tú decides. Pero si el rating de mañana se va al suelo, las consecuencias son tuyas. Tras colgar, Sara abrió su computador. Esta vez, decidió botar a la basura todos sus prejuicios, todas sus ideas preconcebidas. Iba a escribir con la pluma más honesta que tenía, para registrar el alma verdadera de este país. A las 3 de la mañana, su reportaje estaba listo. En el primer párrafo, admitió sin tapujos su propio prejuicio: llegué a Chile con la arrogancia y los lentes del cinismo, preparada para documentar otro caótico desastre en el tercer mundo. Pero estaba equivocada. Terriblemente equivocada. En esta tierra herida. No encontré el colapso de la humanidad, sino que fui testigo de una forma de civilización casi milagrosa. La gente de este país, con sus acciones más simples, me dio, y le dio al mundo, una lección impactante sobre la luz que habita en el ser humano. Describió cada escena que la conmovió, acompañando el texto con las imágenes y vídeos crudos, sin adornos ni sensacionalismo. No usó palabras rebuscadas, solo la descripción de los hechos. Pero los hechos, por sí solos, tenían una fuerza arrolladora. El reportaje se publicó y la reacción superó cualquier expectativa. En pocas horas, el artículo fue compartido millones de veces en redes sociales. Comentarios de todo el mundo inundaron la web de la BBC. Lloré. Así que esto es el verdadero Chile. Pido perdón por mi ignorancia y mis prejuicios sobre este país. Son el orgullo de Sudamérica, esto sí que es una sociedad civilizada. Qué nivel de gente, qué tremenda lección nos dan. Los servidores de la BBC colapsaron por el tráfico. Todos los grandes medios, desde la CNN hasta Reuters, replicaron la noticia. El modelo chileno, ante desastre, se convirtió en tema de conversación mundial. Pero lo que más emocionó a Sara fueron las respuestas de los propios chilenos. No se jactaron por los elogios del mundo. Al contrario, mostraron una humildad que la dejó sin palabras. Si es lo que hay que hacer no más, eso estamos. En las malas, el chileno no te deja tirado, somos todos una familia. Gracias a usted, señorita periodista, por mostrarle al mundo cómo somos de verdad. Una semana después, cuando Sara se preparaba para dejar un Concepción devastado pero ya en pie de reconstrucción, se reencontró con la abuela de la muñeca. Los voluntarios le contaron que ya estaba instalada en una vivienda de emergencia. Señorita, gracias por su reportaje, le dijo la abuela, apretándole la mano con fuerza. Su cara arrugada mostraba una sonrisa cálida. Soy yo la que les da las gracias a ustedes, respondió Sara, con los ojos húmedos. Ustedes me enseñaron qué es realmente la humanidad. Al despedirse, la abuela sacó de su bolsillo un pequeño amuleto de cobre, hecho a mano, y se lo puso en la mano a Sara. Tome esto, mijita. Que la cuide y le dé suerte. Sara guardó ese amuleto como un tesoro. Sabía que este viaje le había cambiado la vida. Un mes después, de vuelta en Londres, presentó su renuncia.
Rechazó todas las ofertas millonarias de los grandes medios y creó su propia plataforma de noticias online, dedicada a contar las historias de bondad y humanidad que suelen ser ignoradas. Su primer reportaje en profundidad fue sobre los héroes anónimos del terremoto en Chile. Al final del artículo, publicó una foto del amuleto de cobre que le regaló la abuela, con una sola frase debajo. La verdadera fuerza no se mide por el poder de la destrucción, sino por la ternura de la reconstrucción. Esa ternura no solo reconstruyó las casas de un país, sino que también reparó el corazón quebrado de una periodista. La civilización no son los rascacielos ni la economía pujante. La civilización es que, en el momento más oscuro, alguien esté dispuesto a encender una luz para el otro. Alguna vez pensé que Chile era solo un punto remoto en el mapa. Ahora sé que es un faro que puede iluminar al mundo. Quizás nunca sepamos cuándo vendrá el próximo remesón, pero siempre podemos elegir qué tipo de luz queremos ser en la oscuridad. Y si esta historia te llegó al corazón, déjame un comentario y cuéntame, para ti, ¿qué es la verdadera civilización? Ayúdame a que más gente vea la calidez de Chile y la belleza más pura del alma humana. No te olvides de darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita. Y comparte esta historia con tus amigos, porque cada vez que la compartes, le estás poniendo un poquito más de luz a este mundo.